Durante años se ha repetido la misma versión, que la época de oro del cine mexicano fue un desfile implacable de talento, disciplina y estrellas irrepetibles. Pero lo que casi nadie dice, y lo que en su momento muchos prefirieron callar, es que detrás de ese brillo también hubo imposiciones, caprichos de poder y actores que, según la crítica de su propia época, simplemente no estaban a la altura. Pero aún así, fueron colocados en el centro de la pantalla. No fue casualidad, no fue error, fue parte de un sistema donde el talento no siempre era el requisito principal. Pues, en estos casos que mencionaremos, tuvieron que pagar para poder tener un protagónico en este competido medio. Sin más, comenzamos. Uno de los casos más incómodos fue el de Gastón Santos, un hombre que logró convertirse en protagonista en una etapa donde entrar al cine no era nada sencillo. Sin embargo, desde sus primeras apariciones algo no terminaba de convencer. La crítica lo señalaba como rígido, acartonado, con una dicción deficiente y una incapacidad evidente para sostener escenas complejas. Pero lo verdaderamente interesante no era su desempeño, sino lo que había detrás. Su padre, Gonzalo N. Santos, no era cualquier figura, era un político priista de enorme influencia, de esos que no pedían favores, los imponían. Incluso se sabe que él decía que era dueño de San Luis Potosí. Y es ahí donde todo empieza a tomar sentido. Se decía que para cumplir el sueño de su pequeño y caprichoso hijo, no dudó en invertir dinero directamente en producciones cinematográficas, asegurando así que Gastón no solo apareciera en pantalla, sino que lo hiciera como protagonista. El resultado fue evidente. Películas donde el personaje principal parecía fuera de lugar, donde los diálogos eran reducidos al mínimo para evitar errores y donde los directores tenían que ajustar la narrativa para sostener una actuación que nunca terminaba de despegar. Aún así, contra toda lógica, logró mantenerse vigente durante varios años. Sin embargo, las críticas lo destrozaban a cada rato. El caso de Miguel Aceves Mejía fue distinto, pero igual de revelador. Él no llegó al cine por imposición política, sino por su enorme éxito como cantante. Tenía fama, tenía público, tenía una voz inconfundible, pero cuando se trataba de actuar, la historia cambiaba. Su principal problema era evidente y difícil de ocultar. Tenía serias dificultades al hablar con fluidez, especialmente en diálogos largos. A pesar de invertir dinero en tratamientos y terapias, la situación nunca se resolvió por completo. ¿Qué hicieron entonces los directores? Adaptarse. Sus personajes hablaban poco, intervenían lo justo, y las escenas se construían alrededor de sus canciones. En muchas de sus películas lo que sostenía su presencia no era la actuación sino la música, y aún así hubo momentos donde ni eso bastaba, obligando a repetir tomas una y otra vez, a editar con cuidado cada intervención. La crítica lo sabía, el medio lo sabía, pero el público seguía respondiendo y eso era suficiente para mantenerlo en pantalla. Sin embargo, se sabe que sus compañeros actores evidentemente se molestaban al trabajar con él. Incluso se sabe que Miguel les tuvo que pagar de su propio bolsillo para que estos no renunciaran a la película. Luego está el caso de Miguel Torruco, probablemente uno de los ejemplos más claros de cómo la imagen podía imponerse sobre el talento. No tenía formación actoral, no tenía experiencia, ni siquiera había planeado entrar al cine.
Su mundo era otro, completamente distinto, hasta que su atractivo físico llamó la atención de figuras influyentes como María Elena Márquez, quien facilitó su entrada al espectáculo. A partir de ahí, todo fue una construcción. Las productoras vieron en él un producto perfecto, atractivo, elegante, con una presencia que volvía locas a las audiencias femeninas. Y funcionó. Las salas se llenaban, la gente hacía filas, su imagen se convirtió en una imagen comercial. Pero cuando la cámara empezaba a rodar, la realidad era otra. La crítica fue directa, no sabía actuar. Sus interpretaciones eran planas, sin matices, sin emociones reales. Era, en palabras de algunos especialistas, un rostro bonito sosteniendo escenas vacías. Aún así, el negocio mandaba, y mientras el público respondiera, su lugar estaba asegurado. Su muerte en 1956 tras una caída de caballo detuvo su carrera que, tarde o temprano, habría tenido que enfrentar sus propias limitaciones. Pues también como los anteriores, las productoras tenían que pagarle a los actores que trabajaban con él para no abandonar el proyecto, ya que éste, literalmente, no sabía actuar. Finalmente, aparece un nombre que incomoda aún más mencionarlo en este contexto. Me refiero al charro cantor Jorge Negrete, porque hablar de él es tocar una figura casi sagrada dentro de la cultura mexicana. Sin embargo, incluso en su caso, hubo críticas que hoy casi no se recuerdan. Nadie discutía su voz, nadie cuestionaba su presencia, pero cuando se trataba de actuar, las cosas no eran tan sólidas. Se le señalaba por su falta de versatilidad, por interpretar simples escenas de manera terrible. El momento más incómodo llegó con la película Los Tres Alegres Compadres, donde compartió escena con actores de peso como Andrés Soler y Pedro Armendáriz. La comparación fue inevitable y brutal. Algunos medios señalaron que, frente a ellos, sus limitaciones quedaban completamente expuestas. Se habló incluso de presiones para silenciar esas críticas, de medios sancionados, de incomodidad dentro de la industria. Con el tiempo, especialistas han reconocido lo que en su momento se decía en voz baja, que su grandeza era indiscutible, pero no necesariamente su capacidad actoral. Se sabe que muchos actores tras sus espaldas se burlaban de él, sabiendo que tenía una marcada deficiencia de literalmente no saber actuar. Al final estas historias revelan algo que rara vez se dice de frente, que la época de oro no fue solo talento puro, sino también estrategia, influencia y decisiones que poco tenían que ver con la calidad artística. La realidad es que estas figuras fueron y tuvieron que sobornar a muchas personas para que llegaran al estrellato y que se convirtieran en íconos del cine mexicano. Muchas gracias y hasta la próxima.